Hola a todos. El presente video va a tratar acerca de ejercicios de predicados en dos variables. Veamos este primer ejercicio. Dado los conjuntos referenciales, referencial en X, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y el referencial en Y, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y el predicado P de X, Y, un predicado en dos variables, donde se define el predicado como X mayor que Y, indique cuáles de las siguientes expresiones son predicados y cuáles son proposiciones. Y tenemos entonces las siguientes expresiones, ¿no? Para todo X se cumple X, Y. Para todo Y existe al menos un X tal que se cumple el predicado de X, Y. Para todo X no se cumple el predicado de X, Y. No se cumple el predicado, negación de P de X, Y. P de X, 3. Para todo Y, P de 1, Y. Muy bien, veamos entonces lo que nos pide el ejercicio. No nos está pidiendo resolver o yo qué sé, nos dice simplemente indique cuáles de las siguientes expresiones son predicados y cuáles son proposiciones. Para que sea una proposición, recordemos, tiene que ser una afirmación que nosotros podemos validar, es decir, darle un valor de verdad. Acá la primera nos está diciendo que para todos los X, bueno, aquí faltó la letra P, para todo X se cumple el predicado de X, Y. Ya lo vamos a corregir, ¿no? Vamos a corregirlo. Muy bien, ya tenemos corregido para todo X. Aquí está diciendo que para todo X se cumple, ¿verdad? El predicado de X, Y. Aquí nos dice que para todos los Y existe y está dándonos una afirmación, ¿verdad? Nos da una afirmación. Mientras que, por ejemplo, en el caso literal de, no nos afirma, sino que dice negación del predicado X, Y. Esto de aquí, al tener un operador, nos indica que se trata de un predicado compuesto. Por lo tanto, sigue siendo un predicado. Acá nos dice, el predicado ahora es de X, 3, ya no es de Y, es de X, 3. Y F nos dice, para todos los Y se cumple el predicado de 1, Y. ¿De acuerdo? Aquellos predicados que les antecede un cuantificador tienen una afirmación. Aquí dice que todos cumplen y está afirmando que todos cumplen. ¿De acuerdo? Que para todos los Y existe un X, es lo que afirma. Que todos los X cumplen con esto, es lo que afirma. Todos los Y cumplen con esto de acá. Aquí hay una afirmación. Entonces, A, B, C y F son afirmaciones que se pueden verificar, que se pueden validar. Por lo tanto, A, B, C y F corresponden a proposiciones, mientras que D y E corresponden a predicados. Un predicado es una proposición abierta en la que el valor de verdad del predicado depende de los valores que se les asignen a las variables. Los literales A, B, C y F corresponden a proposiciones, ya que son afirmaciones, mientras que los literales D, E son predicados. Ya lo habíamos visto, ¿no? Bien, vamos al ejercicio 2. La negación de la proposición para todo X existe un Y tal que si X es menor que Y, entonces X es igual a 3 o Y es mayor o igual que 4. Es equivalente a. Y tenemos opciones de respuesta. Dice, existe X para todo Y tal que X es menor que Y X es diferente de 3 y Y es menor que 4. B, existe X para todo Y tal que X es menor que y X es igual a 3 y Y es mayor o igual que 4. C, existe X para todo Y tal que X es mayor o igual que y X es diferente de 3 y X es mayor o igual que 4. Literal D, existe X para todo Y tal que X es mayor o igual que y X es diferente de 3 y Y es menor que 4. Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide la negación de esta proposición. Fíjense que ese no es un predicado, ¿no? Si le quitamos los cuantificadores, allí esto sería un predicado. Pero debido a la presencia de los cuantificadores, nosotros estamos dando ya una afirmación, así que esto es una proposición. Cuando negamos una proposición con cuantificadores, se cambian los cuantificadores, ¿verdad? Si es existencial, se cambia a universal y viceversa, ¿no? Si es universal, se cambia a existencial. Y se niega el predicado. Entonces, si yo voy a negar esta expresión, ¿verdad? Vamos a poner negación de
la proposición completa para todo X existe Y, tal que si X es menor que Y, entonces X es igual a 3 o Y es mayor o igual que 4. Es lo que vamos a negar. Muy bien, lo que vamos a hacer será entonces cambiar los cuantificadores y negar la proposición. Perdón, negar el predicado. Negamos los cuantificadores y tendríamos para todo X existe Y, se cambia en existe X para todo Y. Cambiamos los cuantificadores. Luego vamos a negar el predicado. Y para negar el predicado, como tenemos aquí operadores lógicos, lo primero que vamos a hacer será aplicar las propiedades de los operadores lógicos, ¿no? En este caso podemos aplicar aquí, como tenemos un condicional, podemos aplicar primero la ley de la implicación. Y por ley de implicación cambiamos el antecedente, se lo niega, cambiamos el condicional, lo cambiamos por disyunción inclusiva, ¿verdad? Y esto se conserva, ¿no? Ahora, aquí lo que hemos hecho simplemente es, hemos conservado esto, ¿no? No le hemos hecho nada más. Aquí está igualito, ¿sí? Sigue siendo X igual a 3, Y mayor o igual que 4. Ahora sí, vamos a aplicar una ley de De Morgan para hacer la negación. Aplicando la ley de De Morgan tendríamos negación de la negación por doble negación o involutiva, nos queda X menor que Y, ¿verdad? La disyunción la cambiamos por conjunción y negamos también X igual a 3 o Y mayor o igual que 4. Aquí está la negación, ¿no? Negamos también las llaves de aquí. Otra vez tenemos que aplicar aquí la ley de De Morgan, ¿verdad? Y nos quedaría, existe X para todo Y, X menor que Y ahora negamos X igual a 3, no es cierto que X igual a 3, y negamos Y mayor o igual que 4, no es cierto que Y sea mayor o igual que 4, y luego pues podemos encontrar el complemento, ¿no? Ya que tenemos una negación, podemos aplicarlo a través del complemento. ¿Y cuál sería el complemento para X igual a 3? Sería X diferente de 3. El complemento para Y mayor o igual que 4 sería Y menor que 4. Y aquí lo tenemos, ¿no? Sus complementos. Ahora, bueno, si vamos a las opciones de respuesta que teníamos originalmente, vamos a fijarnos que esta respuesta corresponde al literal A. Muy bien, ahora sí ya hemos añadido, ¿verdad? Añadimos aquí las opciones de respuesta para que ustedes puedan verificarlo, ¿no? Existe X para todo Y, todas tienen lo mismo, existe X para todo Y, X menor que Y, tenemos las opciones A y B, y X diferente de 3, y X diferente de 3 es la opción A, también X diferente de 3 también está en C y D, pero ya descartamos C y D, y Y menor que 4, y Y menor que 4, entonces efectivamente la respuesta correcta es la opción A. Y aquí le hemos añadido las opciones de respuesta para que podamos verificarlo, ¿no? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Dado los conjuntos referencial en X igual menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, referencial en Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el predicado de dos variables, el predicado entonces es predicado de X, Y, X más Y mayor que 2. Nos pide, tabule el conjunto de verdad del predicado de X, Y, justificando su respuesta, determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Para todo Y existe X que se cumple tal que el predicado, se cumple el predicado de X, Y, ¿no? Muy bien, veamos entonces. Lo primero que nos pide es tabular el conjunto de verdad. Recordemos que es el conjunto de verdad, son todos aquellos valores del referencial X, del referencial Y, que hacen que el predicado sea verdadero. El predicado dice que X más Y es mayor que 2. El conjunto de verdad del predicado se da a continuación. ¿Cuáles valores de X y Y salen que es mayor que 2? Bueno, si yo tomo el menos 5 con X, ¿hay algún valor que yo le pueda, al valor Y que pueda sumarle para que se haga mayor que 2? No hay. Ya que el máximo es 5, menos 5 más 5 se hará 0 y 0 no es mayor que 2. Vamos con el menos 3. Si le sumo el máximo, menos 3 más 5, eso me da 2. ¿2 es mayor que 2? Tampoco. Cojamos el menos 1. El menos 1 con 5 me da 4 y es mayor que 2. Sí. Entonces, una de las soluciones será menos 1,5. Menos 1 con 4.
También, porque menos 1 más 4 me da 3, que es mayor que 2. Muy bien, menos 1 con 3, no, porque menos 1 con 3 me da menos 1 más 3, 2, y 2 no es mayor que 2. Entonces, como opciones de respuesta o como soluciones para el conjunto de verdad, tendríamos menos 1, 4, menos 1, 5. Asimismo, con el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, y con el 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 y 3, 5, ¿no? Aquí lo tenemos. Menos 1 con 4, menos 1 con 5, 1 con 2, con 3, con 4, con 5 y el 3 con todos los elementos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos el conjunto de verdad del predicado. Ese es el conjunto de verdad. Luego, ¿qué me pide? Determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Para todos los y existe un x tal que se cumple el predicado. ¿Para el y igual a 0 existe algún x? Sí, existe el 3. ¿Para el y igual a 1 existe algún x? Sí, existe también el 3. ¿Para el y2 existe algún x? Sí, está el 1 y el 3. ¿Para y igual a 3 existe algún x? Sí, existe el 1 y también el 3. ¿Para y igual a 4 existe algún x? Sí, el menos 1, el 1 y el 3. ¿Y para y igual a 5 existe algún x? Sí, el menos 1, existe también el 1 y el 3. Entonces, todos los y tienen al menos un x. ¿De acuerdo? Todos los y tienen al menos un x. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Lo acabamos de verificar, ¿no? Todos los x tienen algún y. Digamos que hubiera sido al revés, que lo hubiera dicho, existe un x para todos los y. Entonces hubiéramos buscado un x que cumpla para todos. Y sería verdadero si me dijera, existe un x para todos los y. Pues sí, porque el 3, el número 3 de x, cumple con todos los y. El 3 con 0, con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Así que sí existe también un x para todos los y. Si se cumple para todo y existe x, entonces también se va a cumplir existe x para todo y. No, no se va a cumplir, si no necesariamente se va a cumplir. Para todo y existe x no es lo mismo que existe x para todo y. ¿En este caso se cumplió? Sí, en este caso particular se cumplió. Supongamos, y solamente supongamos, que no se hubiera cumplido el 3,5, ¿verdad? Para todo y existe x seguiría siendo verdad, porque el 5 tendría con el menos 1 y con el 1, suponiendo que este no existiera, ¿no? El 3,5. Pero no sería verdad que existe un x para todo y. ¿Por qué? Porque el 3 podría combinarse con 0, 1, 2, 3, 4, pero no con el 5. El 1 con 2, 3, 4, 5, pero no con el 0 ni el 1. Y el menos 1 con 4 y 5, pero no con los demás. Es decir, si es que no hubiera este término 3,5, no sería cierto que existe un x para todos los y. Por el contrario, estando como está aquí, y es que asimismo no existiera este 3,5, esto sería verdadero. Para todo y existiría al menos un x. ¿Sí? Porque el 5, si bien es cierto, ya no estaría con el 3, pero está con el 1 y con el menos 1. Seguiría siendo cierto, pero existe x para todo y ya no sería cierto. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo para todo y existe x que existe x para todo y. ¿Sí? No es lo mismo. Pero, como vimos en las leyes de los cuantificadores, ¿verdad? Decir que existe x para todo y, eso implica lógicamente que para todo y existe x. Decir que existe un x para todo y, eso implica lógicamente que para todo y existe un x. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, veamos qué tenemos entonces acá como parte de la solución. Dice, justificando su respuesta, determine el valor de verdad de la siguiente proposición, ¿no? Bien, ya lo habíamos dicho, se puede verificar que efectivamente todos los y están relacionados al menos con un elemento x, tal que el predicado p de x, y es verdadero, por lo tanto la proposición es verdadera. Ya lo habíamos explicado, ¿no? Ya lo habíamos explicado. Muy bien. Veamos otro ejercicio, ejercicio 4. Se dan los referenciales, referencial en x igual a menos 1, 0, 1, 2, referencial en y igual a 0, 1, 2, 3, 4, y los predicados r de x, y sería y igual a 0
y el predicado t de x, y, x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1. Determine el conjunto de verdad de cada predicado. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es determinar los elementos de los referenciales que al reemplazarse en los predicados los transforman en una proposición verdadera. En el caso del predicado R de x, y que nos dice y igual a 0, esto sería entonces el menos 1,0. ¿Sí? Porque y es 0. ¿Menos 1,1 podría ser? No, porque y no es 0. ¿Podría ser menos 1,2? No. ¿Menos 1,3? No. ¿Menos 1,4? No. ¿Sí? Solamente serían menos 1,0, 0,0, 1,0 y 2,0. Esos son los elementos del conjunto de verdad del predicado de R, y. De R, de x, y. ¿Sí? Y el del predicado t de x, y, que es x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1, ya sabemos que esto de aquí no funciona. X cuadrado más y cuadrado igual a menos 1 no funciona para el campo de los números reales, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? A de R, el conjunto de verdad de R de x, y es menos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 2, 0. Mientras que para el otro predicado, el predicado t de x, y, su conjunto de verdad es el conjunto vacío. No hay elementos x, y tal que x cuadrado más y cuadrado sea igual a menos 1. Bien, vamos al ejercicio 5. Dados los conjuntos referencial en X, 1, 2, 3, y referencial en Y, A, B, C, D, y el predicado de dos variables, P de X, Y, que nos dice X es el lugar que ocupa Y en el alfabeto, indique la proposición verdadera. Dice, para todo X, para todo Y, se cumple P de X, Y. Existe un X para todo Y, tal que se cumple el predicado de X, Y. Para todo X existe un Y, tal que se cumple P de X, Y. Para todo Y existe X, tal que se cumple el predicado P de X, Y. Existe Y para todo X, tal que se cumple el predicado X, Y. Muy bien. Se determinará el conjunto de verdad del predicado. ¿Cuál sería el conjunto de verdad del predicado? Dice, X es el lugar que ocupa Y en el alfabeto. Entonces veamos. 1 es el lugar que ocupa A en el alfabeto. Sí, A es la primera letra, por lo tanto es 1. 1 es el lugar que ocupa B en el alfabeto. No, B ocupa el lugar 2. 1 es el lugar que ocupa C en el alfabeto. Sí. No, no, tampoco, tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada de laxus brutus. C es el tercer lugar, así que no. 1 es el lugar que ocupa D, tampoco, porque D es el que ocupa el cuarto lugar y no es 1. Y así mismo, entonces tenemos 1 con A. De la misma manera, vamos a tener 2 con B, ya que B ocupa el segundo lugar, y 3 con C, ya que C ocupa el tercer lugar. Por lo tanto, el conjunto de verdad del predicado de X, Y será 1A, 2 con B, 3 con C. Ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Se determinan los valores de verdad de las proposiciones de las opciones de respuesta. Ajá. Entonces dice que todos los X se relacionan con todos los Y. No es cierto. No es cierto que todos los X se relacionan con todos los Y. ¿Esto qué me está diciendo? ¿Qué me significa esto? Que el 1, ¿verdad? Se relaciona con todos los Y, con A, B, C, D. Y eso no es cierto. Que el 2 se relaciona con todos los Y. Y que el 3 se relacionan con todos los Y. ¿Sí? Eso me está diciendo aquí que me dice que todos los X se relacionan con todos los Y. No me está diciendo que hay un X que se relaciona con todos los Y o que algunos X se relacionan con todos los Y. No, me dicen que todos los X se relacionan con todos los Y. Acá me dice que hay un X que se relaciona con todos los Y. ¿Hay un X para todos los Y? No, no hay, ¿verdad? El 1 no se relaciona con todos los Y, el 2 tampoco, ni el 3 tampoco. Literal C. Todos los X, para todos los X existe algún Y. Es decir, que para cada X hay al menos un Y. O sea, para el 1 hay un Y, sí, es la A. Para el 2 hay un Y, sí, es la B. Para el 3 hay un Y, sí, es la C. Ajá, entonces esta es correcta. Para cada X existe un Y. ¿Sí? Para cada X existe un Y. Acá, ¿qué me dice? Para todos los Y existe una X. Para todos los Y existe al menos una X. ¿Qué podemos ver en este caso?
Aquí me está diciendo que todos los Y se relacionan con alguna X. La A se relaciona con una X, sí, con 1. B se relaciona con una X, sí, con 2. C se relaciona con una X, sí, con 3. D se relaciona con una X, no. Esa no se relaciona con nadie. Entonces, no es cierto que el B sea verdadero. El D también es falso. ¿Por qué? Porque me falta la letra D que no se relaciona con nadie. Y por último, literal E dice, existe un Y para todos los X, tal que se cumple el predicado. Veamos, ¿existe una Y para todos? Es decir, ¿la A cumple con todos? No. ¿La B cumple con todos? No. ¿C cumple con todos? No. ¿D cumple con todos? Con ninguno cumple la D. Entonces, ahora sí, vamos a decir que la correcta, la verdadera, corresponde al literal C. La literal C, que para todos los X hay una Y. ¿De acuerdo? Que no fue lo mismo que decir que para todo Y hay una X, que tampoco sería lo mismo que existe una Y para todos los X, como pasó en el literal E, ¿no? No es lo mismo. La respuesta correcta entonces es el literal C. Y aquí ya podemos ver luego, ¿verdad? El análisis de cada una de las proposiciones afirma que todos los X con todos los Y hacen verdadero predicado, lo cual es falso. Acá, ¿qué me está diciendo? Afirma que hay al menos una X para todos los Y, tal que el predicado es verdadero, lo cual es falso. ¿Qué me afirma aquí? Me afirma que todos los elementos X tienen al menos un elemento Y con el cual el predicado es verdadero, lo cual es correcto. Cada X tiene al menos una Y, ¿no? El 1 tenía la A, el 2 tiene el B, el 3 tiene el C. Todos los de X tienen por allí algún Y. Para el caso del literal D, afirma que para todos los Y existe al menos un elemento X y no se cumplía, ¿no? Porque el elemento D del conjunto Y, ¿verdad? No tenía un elemento X, ¿no? El Y no tenía un elemento X. La D necesita que haya el número 4 y no había el número 4. Acá, ¿qué me dice? Afirma que hay al menos una Y que cumple para todos. Sí, hay una Y que cumple para todos y no es cierto. Ninguna de las letras A, B, C, D cumple para el 1, 2, 3 o 4, ¿no? Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Bueno, la opción verdadera o la opción correcta era el literal S, el literal C. Veamos el ejercicio 6. Dado los conjuntos referenciales, referencial en X menos 1, 0, 1, 2 y referencial en Y 0, 1, 2, 3, 4, determine el conjunto de verdad del predicado P de X, Y, que nos dice que Y es igual a X o Y es igual a menos X y el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos a verlo. Literal A. Existe Y para todo X tal que se cumple el predicado X, Y. Para todo X existe un Y tal que se cumple el predicado de X, Y. Existe un X para todo Y tal que se cumple el predicado de X, Y. Para todo X y para todo Y se cumple el predicado de X, Y. Para todo X existe un Y tal que no se cumple el predicado de X, Y. Existe un X para el cual se cumple el predicado de X, 0. Y para todo Y se cumple el predicado de menos 1, Y. Muy bien. Entonces, dados los referenciales, determine el conjunto de verdad del predicado y el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien. El referencial en X es menos 1, 0, 1, 2. El referencial en Y es 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver entonces. Se determina el conjunto de verdad del predicado de X, Y. ¿Y qué nos decía el predicado de X, Y? El predicado de X, Y nos dice que Y es igual a X o Y es igual a menos X. ¿Cuáles son los que cumplen entonces? Cumple 0 es igual a 0, 1 es igual a menos 1, ¿sí? Y es igual a el negativo de X o el mismo X, 1 con menos 1, o bueno, como son los pares ordenados X, Y, comenzamos con X, ¿no? Tenemos el menos 1 con 1, el 0 con 0, el 1 con 1 y el 2 con 2. Entonces tendríamos menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. ¿De acuerdo? Menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Muy bien, se determinan los valores de verdad de las proposiciones dadas. Existe un X para existe un Y para todo X tal que se cumple P de X, Y. Vamos a hacer algo.
Muy bien, nos vamos a auxiliar con los referenciales en X y Y. Entonces, se determinan los valores de verdad de las proposiciones dadas. Existe Y para todo X tal que se cumple P de X, Y. Dice, ¿existe un Y para todos los X? ¿Hay un Y que cumple para todos los X? No. No hay un Y que cumple para todos los X, ¿verdad? No es que el 0 cumple con todos, o el 1 cumple con todos, o el 2 con todos, o así. No hay. Así que esta proposición es falsa. Para todo X existe un Y. Para cada X hay un Y. Sí, para -1 hay el 1. Para el 0 también hay el 0. Para el 1 hay el 1. Para el 2 hay el 2. Así que esta proposición es verdadera. Luego tenemos, ¿existe un X para todo Y? ¿Hay un X que cumple con todos los Y? No, el -1 no cumple con todos los Y. El 0 no cumple con todos los Y. El 1 no cumple con todos los Y. El 2 no cumple con todos los Y. Así que no existe uno para todos. ¿De acuerdo? No se cumple. Para todos los X se cumplen todos los Y. Ya vimos que ni siquiera hay uno que cumpla para todos, peor los van a cumplir todos, ¿no? No todos los X se relacionan con todos los Y. Ojo, aquí está diciendo que todos los X se relacionan con todos los Y, es decir, que el -1 se relaciona con todos los Y, que el 0 se relaciona con todos los Y, el 1 con todos los Y y el 2 con todos los Y, lo cual no es cierto, ¿no? Siguiente. Para todos X existe un Y tal que no se cumple el predicado de X, Y. Ajá, vamos a determinar primero el conjunto de verdad del predicado de no P de X, Y sería el complemento de los que están aquí, ¿verdad? El complemento sería -1 con 0, -1 con 2, -1 con 3, -1 con 4. 0 con 1, con 2, con 3, con 4. 1 con 0, con 2, con 3, con 4. Y 2 con 0, 1, 3, 4. Ese sería el complemento, ¿verdad? Ahí está. Lo encontramos a través del complemento, los que no cumplen, ¿no? Es más fácil, ya tenemos el conjunto de verdad de P de X. El conjunto de verdad de no P de X, Y es el complemento del conjunto de verdad. Entonces, si el -1 se relaciona con 1 en el conjunto AP de X, Y, entonces en A complemento sería -1 con 0, -1 con 2, -1 con 3, -1 con 4, tal como lo tenemos aquí. Ahora me dice el predicado que para todos los X existe algún Y. Sí, para el -1 existe un Y. Para el 0 existen 4, no solo 1, ¿no? Para el 1 también existen 4 y para el 2 también existen 4. Entonces, para todos los X o para cada X hay algún Y por allí. Esto es verdadero. Vamos con el literal F. Existe al menos un X que cumple el predicado de X, Y. Existe un Y, aquí hay un error porque esto era cuando Y es el elemento 0. No, aquí hay, vamos a corregirlo, pausamos un ratito. Corregimos ya, lo que debe decir es existe X tal que se cumple el predicado en X, 0. Afirma que hay al menos una X tal que el predicado P de X, Y, X, 0 o X, Y es verdadero cuando Y es el elemento 0. Lo cual es correcto, ¿verdad? Si se cumple, ¿existe algún X para el predicado en X, 0? Sí, cuando X vale 0. Aquí está, ¿no? El elemento 0, 0. Sí existe un X para el predicado en X, 0. Esta es verdadera. Todos los Y cumplen con el predicado de X, Y. Aquí creo que también hay que hacer una corrección. Ajá, ahora sí está corregido, ¿no? Dice que para todo Y se cumple el predicado de -1, Y. ¿Sí? Afirma que todos los Y tienen, se relacionan con el -1, ¿no? Es decir, que el 0 se relaciona con el -1, es decir, el -1,0 pertenece al conjunto solución, que el -1,1, el -1,2, el -1,3 y el -1,4, lo cual vemos que es falso. No es cierto que todos los Y cumplen con el predicado de -1,0, ¿verdad? El único que cumple es el -1,1, el Y igual a 1, y no cumplen todos. La proposición es falsa. Muy bien, ¿tenemos ahora otro ejercicio? Sí. Un momentito, ya vamos a verlo. Continuamos ahora con el ejercicio 7. Dice, dado los conjuntos referenciales, referencial en X, 1, 2, 3, 4, 5, referencial en Y, 0, -1, -2, -3, -4, y los predicados de dos variables, predicado de X, Y, dice que X por Y es mayor o igual que 0,
Q de X, Y es 5X más Y es un número par. Justificando su respuesta, califique cada proposición como verdadera o falsa. Y tenemos entonces estas 5 proposiciones. Para todo X existe un Y tal que se cumple el predicado de X, Y. Existe un X para todos los Y tal que se cumple el predicado de X, Y. Existe un X y existe un Y tal que no se cumple el predicado de X, Y. Para todos los X existe al menos un Y tal que se cumple el predicado Q de X, Y. Existe X para todos los Y tal que se cumple el predicado Q de X, Y. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles de ellos son verdad. Dice que todos los X, para todos los X hay al menos un Y, tal que se cumple P de X, Y. El predicado P de X, Y nos dice X por Y es mayor o igual que 0. ¿Verdad? Así que vamos a verlo aquí. ¿Cuáles son los que cumplen eso? Sería 1 con 0, ¿verdad? 2 con 0, 3 con 0, 4 con 0 y 5 con 0. ¿Sí? Ese es el conjunto de verdad del predicado P de X, Y. Aquellos que el producto de un X con un Y es mayor o igual que 0. Para Q de X, Y, ¿quiénes cumplen? A ver, dijimos, para el P de X cumple 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 y 5, 0, ¿no? Ahí lo tenemos, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 y 5, 0. Veamos quiénes cumplen Q. Q es que 5X más Y es un número par. Entonces con el 1, 5 por 1, 5. 5 más 0, par, no. 5 menos 1, 4, sí. 1 con menos 1. 5 menos 2, no. 5 menos 3, sí. Entonces cumple el 1 con menos 1 y el 1 con menos 3. ¿De acuerdo? Luego va a cumplir también el 2 al multiplicarse con 5 se hace par, tendría que sumarle yo otro número par. Entonces 2 con 0, 2 con menos 2, 2 con menos 4. El 3 con menos 1 y con menos 3. El 4 con 0, con menos 2 y con menos 4. Y el 5 con menos 1 y menos 3. Y ahí los tenemos, ¿no? 1 con menos 1 y menos 3, 2 con 0, menos 2 y menos 4, 3 con menos 1 y menos 3, 4 con 0, menos 2 y menos 4 y 5 con menos 1 y menos 3. Se determinan los valores de verdad de las proposiciones. Primero, dice, literal A, para todos los X existe algún Y por allí, ¿no? Efectivamente, para el X1 existe algún Y, bueno, existe el 0, para el X2 existe el 0, para X3 existe el 0, para X4 existe el 0 y para X5 existe el 0. Así que para todas las X existe algún Y. ¿Sí? Afirma que para todos los elementos X tienen al menos un elemento Y con el cual el predicado X, Y es verdadero, lo cual es correcto, ¿no? Lo cual es correcto. Vamos a hacer algo, vamos a añadir aquí los conjuntos referenciales. Bien, ya nos vamos a auxiliar aquí con el referencial en X y el referencial en Y para ayudarnos, ¿no? Dice, se determinan los valores de verdad de cada una de las proposiciones. La proposición A dice que para todos los X existe algún Y. Es decir, que para el 1 existe un Y, para tal que se cumple el predicado P de X. Efectivamente, ¿no? Para el 1 existe el 0, para el 2 también el 0, para el 3 el 0, para el 4 el 0 y para el 5 el 0. Esta proposición es verdadera. Literal B nos dice que existe una X que cumple para todos los Y. O sea que el 1 debería cumplir para todos los Y, o el 2 para todos los Y, o el 3 para todos los Y, o el 4, o el 5 para todos los Y, lo cual no es correcto. ¿Sí? No existe un X que cumpla con todos los Y. Esta proposición es falsa. Veamos el siguiente literal, literal C. Existe un X y existe al menos un Y tal que no cumple el predicado de X, Y. ¿Sí? Afirma que hay al menos una X y al menos una Y tal que el predicado negación de P de X y es verdadero, lo cual es correcto, ¿verdad? Ya que el conjunto de verdad de la negación del predicado X, Y es diferente del conjunto vacío, ¿no? ¿Sí? Ya vimos que A, P de X son estos 4 elementos de aquí. El conjunto de verdad de la negación del predicado P de X, Y está formado por el complemento de este de aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tendríamos allí, para A de negación de P de X, Y, tendríamos 1 menos 1, 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 4, 2 menos 1, 2 menos 2, 2 menos 3, 2 menos 4,
3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3, 3 menos 4, 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3, 5 menos 4. Entonces dice, ¿existe algún X y existe algún Y tal que este de aquí no se cumpla? Sí. ¿Por qué sabemos que sí existe? Porque el conjunto de verdad de este es diferente del conjunto vacío. ¿Cómo sabíamos que era diferente del conjunto vacío? Porque es el complemento de este de aquí, ¿no? Muy bien. Esta es verdadera. Dice que para todos los X existe un Y tal que se cumple el predicado de X, Y. Sí, para todos los X hay un Y. ¿Sí? Para el 1 hay el 0, para el 2 hay el 0, para el 3 hay el 0, para el 4 hay el 0, para el 5 hay el 0. Para todos los X, perdón. Estamos acá. Para todos los X existe un Y. Para el 1 hay el menos 1. Para el 2 hay el 0. Para el 3 hay el menos 1. Para el 4 está el 0. Para el 5 está el menos 3. O sea, todos los X tienen al menos un elemento en Y tal que se cumple Q de X, Y. Recuerden que aquí nos pedía para Q de X, Y. Y también es verdadero. Y por último, el literal E, que nos dice, existe un X para todos los Y tal que se cumple Q de X, Y. Dice, hay un X que cumple para todos los Y tal que se cumple. Y eso no es correcto. ¿Sí? El 1, por ejemplo, no cumple para el 0. El 1 cumple para el menos 1, ¿verdad? Y cumple para el menos 3. El 2 cumple para el 0, para el menos 2 y para el menos 4, pero no para menos 1 y menos 3. El 3 cumple para menos 1 y menos 3, pero no para 0, menos 2 y menos 4. El 4 cumple para menos 1 para 0, menos 2 y menos 4, pero no para menos 1 y menos 3. Y el 5 cumple para menos 1 y menos 3, pero no para 0, para menos 2 y menos 4. Es decir, no hay ningún X que cumpla con todos los Y. Por lo tanto, la proposición es falsa. Veamos este ejercicio 8, un momentito. Veamos el ejercicio 8. Sean los conjuntos referenciales, referencial en X menos 3, menos 1, 2, 4, referencial en Y 2, 4, 6, y el predicado P de X, Y que nos dice X menos Y al cuadrado es igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, la cardinalidad del conjunto de verdad del predicado de X, Y es igual a, y tenemos estas opciones de respuesta, 0, 2, 6, 8, 12. Muy bien, veamos entonces cómo resolverlo. Vamos a desarrollar la potencia aquí de X menos Y al cuadrado, con lo cual vamos a obtener X cuadrado menos 2XY más Y cuadrado, desarrollando el cuadrado del binomio, en un producto notable. Es igual a X menos Y cuadrado. Muy bien, aquí podemos eliminar X cuadrado, lo cual sería equivalente entonces, y esta Y la pasamos a sumar, 2Y cuadrado menos 2XY, o lo que es lo mismo, Y cuadrado igual a XY. Acá podemos nosotros pasar a restar el XY o podemos simplificar para YX, ¿verdad? Y que tendríamos como resultado lo que es lo mismo, lo que es equivalente a que Y es igual a X. Tendríamos también la opción, si nosotros pasamos a restar el XY, tendríamos la opción que Y sea igual a X o Y igual a 0, ¿verdad? Habría también la opción Y igual a 0. Sin embargo, en el referencial en Y no tenemos esa opción de que Y sea 0. De haber tenido 0 aquí, entonces hubiéramos tenido que tomar en consideración Y igual a X o Y igual a 0, ¿verdad? Una vez más, no le hemos tomado en consideración, puesto que en el referencial en Y no se incluye el valor de Y igual a 0. Por eso, en este caso, es lo mismo que Y cuadrado es igual a X, Y es lo mismo que Y es igual a X. En este caso, una vez más, porque en el referencial de Y no existe la opción de 0. Y si hubiera pasado a restar Y cuadrado menos XY igual a 0, sacaba factor común Y por Y menos X igual a 0, significa que Y es igual a 0 o Y es igual a X, ¿no? Y igual a 0, no hay solución, entonces la única solución sería Y igual a X. Por lo tanto, ¿verdad? De lo que se deduce que los que pertenecen al conjunto de verdad del predicado X, Y son los pares ordenados en los cuales sean X, X o Y, es decir, que sean iguales. Entonces tenemos el 2,2 y el 4,4. Son los únicos valores que cumplen con esas características. ¿Y cuáles son entonces? ¿Cuántos son? Son dos. Dos elementos, lo que hace correcto el literal B. Muy bien, vámonos al ejercicio 9.
Tomando en consideración los conjuntos referenciales, referencial en X, el conjunto de los X, tal que X es un acontecimiento histórico del Ecuador, el referencial en Y nos dice que Y es una fecha, y el predicado P de X, Y, el evento X ocurrió en la fecha Y. Interprete en el lenguaje natural cada proposición. Para todo X existe un Y tal que P de X, Y. Existe Y para todo X tal que P de X, Y. Para todo Y existe X tal que P de X, Y. Existe X para todo Y tal que P de X, Y. Veamos entonces cómo lo vamos a interpretar. Primero, para todo X existe un Y. Está diciendo que para todo acontecimiento histórico existe una fecha asociada. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Para todo acontecimiento histórico existe una fecha asociada. Vamos con el siguiente. Vamos a ver el literal B. Parece que se me ha ido una diapositiva. ¿Cómo diríamos ahora el literal B? El literal B nos diría, dice, existe una fecha, ¿verdad? Para todo acontecimiento histórico. Recuerden, no estamos determinando el valor de verdad de cada una de ellas, solo estamos haciendo la traducción. Acá lo que me dice es, existe una fecha para todo acontecimiento histórico. Literal C, para toda fecha existe un acontecimiento histórico, ¿no? Literal D, existe un acontecimiento histórico para toda fecha. Eso es lo que me estaría diciendo. ¿Cómo determinar su valor de verdad? En el primer caso dice que todos los acontecimientos históricos tienen una fecha. ¿Sí? Todo acontecimiento histórico tiene una fecha, correcto. Acá me dice que existe una fecha para todos los acontecimientos históricos. Por ejemplo, el 3 de marzo es para todos los acontecimientos históricos. Esto no es correcto, ¿no? Acá me dice que todas las fechas, para cada fecha, hay un acontecimiento histórico. Es decir, si yo escojo un día al azar, por ejemplo, escojo, no sé, el 6 de julio, el 6 de julio hay un acontecimiento histórico. Si yo cojo el 9 de septiembre, el 9 de septiembre hay un acontecimiento histórico. Escojo el 9 de agosto, en el 9 de agosto hay un acontecimiento histórico. Eso es lo que me está diciendo aquí. Para cada fecha hay un acontecimiento histórico. Acá me dice que, en cambio, existe por allí algún acontecimiento histórico para todas las fechas. ¿Sí? Existe al menos uno para todo. Es decir, por ejemplo, no sé, el inicio de las celebraciones de Navidad corresponde para todas las fechas. Es decir, que esa misma fecha, ese mismo evento, ocurre el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, el 5 de enero, etcétera, para todas las fechas, ¿no? Eso sería. Bien, nos vamos entonces ahora al ejercicio número 10. Tomando en consideración los conjuntos referenciales, aquí está, ¿no? Y el evento, bueno, este es el que teníamos que ver. Bien, ya corregimos, no, ese no era, este va a ser nuestro ejercicio 10, vamos a pausarlo y corregir. Vamos entonces, el ejercicio 10 dice, dado los conjuntos referencial en X, A, B, referencial en Y, M, N, T, un predicado de dos variables P de X, Y y las siguientes proposiciones con sus respectivos valores de verdad. Son negación del predicado A, M y la negación del predicado A, N y la negación del predicado de A, T equivale a verdadero. El predicado de B, M o predicado en B, N o predicado en B, T equivale a falso. Justificando su respuesta, determine el valor de verdad de, y tenemos entonces, para todo X, para todo Y, no es cierto que se cumple el predicado de X, Y. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a analizar la información que tenemos en el ejercicio. A ver, dado que nos dicen que la negación del predicado A, M y la negación del predicado A, N y la negación del predicado de A, T es verdadero, significa que cada uno de estos debe de ser verdadero. Y si negación del predicado de A, M es verdadero, significa que el predicado de A, M es falso.
Si la negación del predicado de A, N es verdadero, significa que el predicado en A, N es falso. Si la negación del predicado de A, T es verdadero, significa que el predicado en A, T es falso. Eso quiere decir que A con M, P de AM es falso, P de AN es falso, P de AT es falso. ¿Verdad? Entonces, como vemos aquí, si estas son verdaderas, significa entonces que todas ellas son falsas. Muy bien. Ahora, dado que también nos decía que el predicado de BM o el predicado de BN o el predicado de BNT es falso, si estos son falsos, significa que cada uno de ellos también son falsos, ¿verdad? Eso quiere decir que el predicado de BM es falso, el predicado de BN es falso y el predicado de BT es falso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, por lo tanto, el conjunto de verdad del predicado en X, Y es conjunto vacío. ¿Correcto? Porque hemos visto que AM, ¿verdad? Para A con M, A con N y A con T, es decir, todas las combinaciones de A, son falsas. Y lo mismo, B con M, B con N y B con T también son falsas. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de verdad del predicado X, Y corresponde al conjunto vacío. Y si el conjunto de verdad del predicado de X, Y es conjunto vacío, entonces el conjunto de verdad de la negación del predicado es el referencial. ¿De acuerdo? Lo que equivale a decir que para todo X y para todo Y no se cumple el predicado de X, Y. O se cumple la negación del predicado de X, Y. Lo que hace entonces a la proposición verdadera. Recordemos que la proposición que nos pedía el ejercicio nos pedía determine para todo X, para todo Y, negación de P de X, Y. ¿De acuerdo? Y eso fue justamente lo que nosotros hemos encontrado aquí. ¿Sí? Lo que es equivalente a decir que para todo X, para todo Y, la negación de P de X, Y se cumple, lo que convierte a la proposición en verdadera. Muy bien, con eso entonces esperamos pues que este video de predicados en varias variables les sirva de ayuda para comprender un poquito mejor lo que corresponde a este capítulo de las matemáticas, ¿no? Esperamos verlos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.